dura la peleita ahí ya en las explicaciones de lado y lado. Usted sabe que las cosas ahí en el Congreso a veces se calientan, decime como un varón y bueno, y demás. Y de ahí para adelante. Pero hablemos de la reforma y de lo que se ha aprobado hasta el momento. Ya les contábamos, falta todavía camino por recorrer porque tiene que pasar ahora a dos debates en Senado. Pero sí hay muchas cosas importantes, Mauricio, que ha aprobado esta reforma, en dónde va, que van en pro del beneficio de los trabajadores. Eso es importante y hay que resaltarlo. Pero preocupa que en medio de estos beneficios pues también están esas voces de alerta que se han escuchado desde que se empezó a discutir la reforma hasta hoy de los sectores generadores de empleo, que dicen que los costos, por ejemplo, con algunos artículos ya aprobados, subirían en casi un 9%, como 8,95%, y que esto se traduciría entonces en despidos, en menos generación de empleo. Si eso llega a ser así, pues nos saldría lo comido por lo servido. Paula, la dimensión económica por una parte, la dimensión política por otra parte, y yo creo que podemos arrancar por la dimensión política. Muy probablemente esta sea la tercera gran reforma que consiga el gobierno del presidente Gustavo Petro. Acuérdense ustedes la mega reforma tributaria del segundo semestre del 2022, acuérdense ustedes la reforma pensional y muy probablemente con matices, con algunos ajustes, con algunos recortes o algunas ampliaciones en el Senado, esta reforma va a salir adelante. Habrá gente en sus casas que dice, no, pero es que en el Senado la cosa es distinta. Sí, la Cámara es mucho más gobiernista, si es que uno mide las fuerzas políticas que hay en la Cámara, que el Senado. Y en el Senado las cosas se complican. Y hay gente que dice que los mismos congresistas que tumbaron en su momento la reforma a la salud estarían con la lupa encima de la reforma laboral, pero la reforma laboral en todo caso va mucho más pulida que lo que venía la reforma a la salud cuando entró inicialmente en el Senado. Acuérdense ustedes, comisión de la Cámara aprobado, plenaria de la Cámara aprobado y ahora entra a ese Senado que no le es tan afecto al gobierno, pero que seguramente sabrá sacar adelante lo bueno y dejar de lado lo malo. Y ahí entramos a la dimensión económica. Yo creo que el principio que defiende la ministra de Trabajo, que ha sido la inmensa líder de esta reforma, es a todas luces indiscutible, que es el de la búsqueda de estabilidad laboral. Y aparte de eso, el que esa búsqueda de estabilidad laboral se logre concretar en que más gente está empleada. Y ahí es donde empiezan a no rimar las dos partes del verso. ¿Por qué? Porque en una economía en desaceleración, cualquier reforma que encarezca los costos laborales, pues termina generando una de dos cosas, o mayor desempleo o algo que es en lo que la economía colombiana se suele ubicar, que es mayor informalidad. Habrá gente que en este momento en sus casas no recuerda que la informalidad laboral en Colombia está por encima del 60%. Más del 60% o alrededor del 60% de los trabajadores de la economía colombiana son informales. Eso se puede acrecentar, no necesariamente se va a dar, pero se puede acrecentar en la medida en que se suban los costos laborales con la reforma en medio de una desaceleración económica que sí, la economía se está reactivando lentamente y demás, pero ustedes saben que el mercado laboral va rezagado frente a la reactivación económica y de hecho se está perdiendo todavía número de empleos. Vamos a ver qué termina sucediendo en el Senado, si se conservan los principios fundamentales que son plausibles sin encarecer el trabajo de manera que se vayan a recargar los costos laborales para los empresarios, muy difícil hacer rimar esos dos versos, pero sobre todo logrando que no sea solo un triunfo político de un momento, sino que verdaderamente sirva para involucrar más gente en el mercado laboral formal en Colombia, y eso solo se verá en el mediano plazo.